Gracias por acompañarnos. Estamos en el primer podcast de varios que esperamos hacer a propósito del libro que hicimos el año pasado en Bofill Escobar Silva Abogados para celebrar nuestros 10 años de vida. Se trata del libro 10 años, 10 desafíos. Es este libro que está acá, que está en una versión electrónica disponible en nuestra página web para ser descargado gratuitamente. Es un libro en el que invitamos a 10 personas expertas en temas que nos interesan a todos en Chile a escribir sobre esos temas, cómo ellos los ven, cuáles son las soluciones que creen que se pueden desarrollar, llevar a cabo adelante. Son desafíos que nos afectan a todos. Nuestro objetivo es que estos temas entren en la conversación, que tomemos conciencia de ellos y que podamos enfrentarlos como sociedad. Hoy día partimos con uno de esos temas, uno que es bastante original, fue una sorpresa para todos la manera en cómo nos lo presentó Iván Poduje, que es quien nos acompaña hoy día, conocido por su actividad académica como arquitecto, conocido por sus posiciones también en el debate público y recientemente incluso como candidato a alcalde en Viña del Mar. Y el tema que él nos presenta es la ocupación ilegal territorial e inmobiliaria y su relación con el crimen organizado y la violencia. Para mí al menos fue un tema totalmente novedoso y del cual, claro, uno escucha o lo ve por ahí cuando ve campamentos, cuando ve tomas, pero no se imagina la profundidad del problema que es, lo amplio del problema, la extensión que tiene por todo nuestro país y las consecuencias graves que tiene para miles de personas por todo Chile. Así que, Iván, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por haber apoyado este esfuerzo que hicimos, el libro. Y quería que partieras por contarnos cómo fue este hallazgo que hiciste, porque tú y tu empresa se dieron cuenta de un tema novedoso, creo, dentro de Chile, que está poco visto. Bueno, nosotros siempre en Atisba, donde la oficina donde trabajo, una oficina de urbanismo y arquitectura urbana, siempre estamos mirando lo que ocurre en las ciudades. Estamos monitoreando distintos equipos, distintas ciudades, y esto fue básicamente una actualización de fotos satelitales que hizo Google Earth, que nosotros al estar siempre revisando lo que va saliendo en Copernicus, en NASA, en Google Earth, vamos viendo básicamente cómo la lectura de las fotos te puede mostrar anomalías, patrones. Y nos encontramos con una foto actualizada, año 2018 aproximadamente, de Alto Hospicio, donde vimos una mancha que era anómala, en la parte sur de la comuna. Y la verdad es que lo que pensamos nosotros que había sido, ¿cierto?, una nube, un error de la fotografía. Exactamente, y empezamos a hacerle zoom y nos dimos cuenta que era un asentamiento gigantesco, que se llama La Pampa. Y ese asentamiento, además Google Earth tiene una herramienta que te permite retroceder en el tiempo con las fotos, el time-lapse. Entonces tú te puedes para atrás o para adelante. Entonces nosotros dijimos, esta foto acaba de salir, nos movimos para atrás, 3 meses y no había nada. Entonces, ¿cómo en 3 meses aparece esta mancha? Y entonces yo dije a la oficina, revisen todo el país. Y nos dimos cuenta que esto habían surgido manchas iguales en San Antonio, en Santiago, en Copiapó, en Antofagasta, en Arica, en Iquique. Y nos dimos cuenta que esta cuestión era absolutamente anómala. Es como que tú siempre estés estudiando un cuerpo y de repente te encontrás con 25 cuestiones raras. Tumores que aparecen. Claro, y ¿qué es esto? Y coincide con el estallido y coincide con la pandemia. Y ahí empezamos a medirlo, sacamos 3 reportes, fuimos los primeros que levantamos el tema. Me acuerdo que tuve en ese momento un entrevero con el entonces ministro de Vivienda, Ward, Felipe, porque no quería que sacáramos esta nota, porque lo que mostraba básicamente, todos los ministerios de vivienda tienen como objetivo reducir los campamentos, siempre hemos tenido esa meta. Estuvo muy cerca, llegamos a 20.000 familias. El 2018 el último reporte eran 40.000 y nosotros estábamos llegando al doble con este cálculo. Hoy día tenemos 120.000 familias en campamento. Se triplicó. Retrocedimos 30 años y lo que más sorprende acá es la velocidad, por lo tanto, la organización
Y luego, ya cuando nos metimos y fuimos a verlo, el tipo de campamento, la ausencia completa del Estado, las reglas propias que se fijan los habitantes o los controladores del campamento. Entonces ahí llegamos luego derivó a Lima también a ver este fenómeno. ¿Perdón? Fuimos a Lima a ver este fenómeno. A Lima. Sí, tuvimos un seminario en Lima, nos invitó un cliente, aprovechamos de ir a los conos de Lima y hablar con colegas, y ellos le llaman traficantes de suelo, es un nombre peruano. Sí, explícanos eso, porque yo creo que, así como para mí, probablemente para todos los que están viendo este programa, es una novedad. Yo no sabía que había tráfico de suelo. Uno sabe de que puede haber tráfico de marihuana o de cigarrillos falsos, pero no de tráfico de suelo, porque el suelo uno tiene la sensación de que está ahí, está pegado, le pertenece a alguien, está inscrito en el conservador de bienes raíces, nadie se lo puede llevar en una bolsa o en una camioneta, y sin embargo tú descubriste que el suelo se trafica en Chile. O sea, lo descubrieron los peruanos. Yo lo que hice no, fue... está bien, pero en Chile tú... En Chile dijimos esto es lo mismo. ¿En qué consiste el tráfico de suelo? Básicamente que hay una organización criminal que detecta un terreno que generalmente está abandonado o es fiscal, se lo toma con una organización que permita localizar un número de familias que evite el desalojo. 200, 300, de una sola vez. Y para eso tienen topografía, tienen arquitectura, tienen máquinas, tienen recursos. Y lo que hacen ellos es que se toman estos grandes terrenos, ubican las primeras mediaguas. O sea, que entran una mañana con camiones, máquinas y cosas. Con 10 máquinas, con camiones, con topografía previa, para poder saben perfectamente lo que quieren hacer. Sí, totalmente. Y luego lo que hacen es que instalan estas viviendas, muchas de ellas están deshabitadas, y comienzan a vender los lotes. Y los venden en 7 millones, 8 millones. De pesos ahí por hoy día en Chile, a valor chileno, hoy día. Hoy ya están en 10 millones, los lotes en una toma. Y entonces, y en muchos casos, sobre todo en el norte de Chile, esto es como un holding, comillas, o un spin-off del negocio de cruzar personas. Entonces lo que hacían, por ejemplo, el Tren de Aragua o los valencianos, es que ellos cruzan personas y las ubican en Cuando tú dices cruzan, ¿te refieres a que cruzan la frontera ilegalmente? La frontera ilegalmente desde Perú, de Bolivia, de donde sea. Básicamente Bolivia. ¿Ya? En caso de Perú también. En el caso de Perú es más dramático porque en Perú, en Arica, tenemos una toma gigantesca que surgió en la parte norte, en Punta Norte, donde los tipos cruzan la frontera y ubican inmediatamente a la gente ahí. Y les arriendan o les venden los lotes. Entonces el servicio consiste en... Llegan con casa. Claro, con lotes, sí. Consiste en cruzarlo y los lotes están cercados, sin viviendas arriba, cosa que es una anomalía. Uno en un campamento siempre lo que veía era primero un crecimiento orgánico, donde la vivienda iba siempre... Adelante. Claro, y además los lotes tenían geometría... la media agua o lo que fuera. Lo que fuera, y geometría irregular. Acá la geometría es perfecta, son lotes regulares, de 300, de 400, de 600 metros en San Antonio y en Viña. Están siguiendo los patrones de España, digamos, cuando hacían las ciudades en Chile. Le faltó poner la plaza. Claro, una ley de India. Una ley de India. Esto es exactamente o sea, lo que hicieron ellos fue tomar la lógica del loteo inmobiliario regular, lo hicieron irregular, ilegal, venden la tierra robada y en el fondo ganan millones. O sea, es un negocio millonario. En Perú, nosotros hablamos con la Cámara Peruana de Construcción, con Capeco, los peruanos estiman que este negocio mueve $1.000 millones al año en Perú, porque ya está descontrolado. Nosotros calculamos que acá en Chile era mucho menor el monto, pero ya está alrededor. Como de 200 millones o algo así. Sí, de 200 millones. Pero obviamente esto se frenó porque el boom fue entre pandemia, estallido, y además flujo migratorio. Y esos, como fue tan grande la explosión que tuvimos, ahora el crecimiento, la curva se ha ido aplanando. Pero empezaron las patologías, los problemas asociados a ese tipo de asentamiento. Antes de entrar a los problemas, tú mencionaste algo porque a uno le sorprende cuando lo leí. Uno puede entender que venga un ladrón y le quite el teléfono celular a una persona y salga corriendo y no lo encuentren. Pero acá esto ocurre a vista y paciencia de todos, porque obviamente, como decías tú recién, el día que entran y traen camiones y máquinas y
y se ponen a tirar líneas y a hacer calles y cercar sitios. Este es un proceso que toma varios días Sí, de trabajo, sí, podrán estar una semana haciendo la cosa. sí. Uno esperaría que haya alguna reacción de las instituciones pertinentes, de los carabineros, de la policía, de fiscalía, de la municipalidad, de la dirección de obras municipales, etcétera. Y tú dijiste, el Estado no existe aquí, el No. Estado no está operando. O sea, cuando yo fui ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos quedamos dormidos en frente no a estas tenemos, situaciones? no tenemos contingente policial que le haga frente a esto. No tenemos autoridades que se quieran hacer cargo del problema. En algunos casos, los ocupantes o los loteadores o los traficantes son peligrosos, están armados, amenazan a las policías y a los vecinos. Tú mencionaste que en el caso de San Antonio la alcaldesa, si No, no me equivoco, además estaba prácticamente en la etapa anterior en connivencia con ellos. sí, a la alcaldesa y su marido le enseñaban a los que llegaban, porque ahí había una mezcla de traficantes grandes y de personas chicas que llegaban, pagaban o se tomaban o iban adosándole como, digamos, Espacios. pequeños manzanas a este gran campamento. Pero ella, efectivamente, por una razón ideológica, ella considera que era legítimo tomar terrenos, que es una cosa bastante antigua, y por eso la izquierda miró con mucha benevolencia. sí, nostalgia, benevolencia, esto de los campamentos populares, y nosotros insistimos desde el día 1, esto no son los campamentos de los años 60, esto no son migraciones campo-ciudad, acá hay organización criminal, acá hay recursos, y logramos instalar eso, ¿ya? Y creo que eso fue un logro. Ahora, está en la envergadura del problema, que tú tienes ciudades donde hoy día, Alta Iquique, Alto Hospicio, Copiapó, donde tienes sectores completos de la ciudad, ya no es un campamento, son sectores donde se vive una ley paralela en todo sentido. Explícanos un poco de eso, porque hay cosas que tú descubriste y tu equipo descubrieron que son desconocidas. Uno se imagina lo habitual, que, bueno, llegan 500 familias, 600 familias, estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 personas que se ponen a vivir en un lugar que no estaba habilitado al efecto. Sí. Y claro, uno se puede imaginar, bueno, hay problemas a lo mejor de sanitarios porque no hay agua potable o ese tipo de cosas, pero es mucho más profundo que eso lo que ustedes han encontrado, que esto trae de la mano, lleva en forma aledaña una cantidad de problemas, no solo para los que están ahí, sino que para todo el entorno, para la ciudad, se deteriora el ambiente de un modo que es mucho más allá de lo que uno imagina inicialmente. Claro, porque tú tienes que entender que acá estamos hablando de un campamento Centinela o La Mula en Alto Hospicio o el Millantú en Puente Alto, de 6.000 personas que viven en un sector sin agua potable, sin alcantarillado, primero sin luz. La luz es lo primero que llega, porque las compañías eléctricas generalmente optan por cablearlo a todos, ¿ya? Y después les ponen medidores. Primero los cablean porque obviamente cuando ellos se cuelgan generan alteraciones de voltaje que producen incendios y problemas. Entonces lo primero que hacen las compañías eléctricas es regularizar poniéndole medidores. El agua la distribuyen con camiones de aljibe a empresas que muchas veces están vinculadas al loteador, otras veces no, y les cobran 20.000 pesos por día. O sea, se detecta una necesidad y el mercado responde. Por supuesto, llegan primero los maestros, los albañiles, las empresas que abastecen agua, ¿ya? Y el problema que hay con estas tomas nuevas es que originalmente el campamento chileno tenía un pozo séptico para el agua servida, pero estos campamentos nuevos optaron por la planza o el método venezolano que se llama, que es básicamente que en vez de hacer un pozo séptico, descargan, sobre todo en cerro, a través de un tubo el agua servida a las quebradas. Entonces lo que tenemos nosotros es una contaminación gigantesca, producto de descargas de agua servida en napas, en quebradas, que llegan al mar al final. Eso es el problema que tiene Viña, que tenemos hoy día en Caldera, que tenemos en Copiapó. Y es muy difícil de resolver, porque estas planzas, que son estos tubos de plástico, los instalan proveedores también, que llegan con máquinas y les cobran. No hay toda una industria. Una especie de gasto común que arman ahí. Sí, y después está la seguridad, que es coordinada por ellos mismos, cierran los pasajes. Realmente estos campamentos son campamentos donde sobre todo los del norte, están completamente cerrados los lotes, con planchas. Y las calles
porque tienes calles grandes y las calles chicas también están cerradas. Y ahí fue donde yo puse los maniquí, que me tocó verlos, hay varios maniquí, donde ponen a las fotos de los ladrones que han pillado y que los linchan, y dicen que el ladrón pillado será quemado. Ejecutado. Sí, sí. O sea, la ley de la selva total. Claro, porque o pagan por seguridad en los casos donde hay control de crimen organizado, o donde no hay control, como la policía no llega, tienen que defenderse ellos. Entonces se defienden a palos, con armas, solos. Autotutela. 100% autotutela. Entonces le digo a la ministra Toá que está preocupada por la autotutela, con su ley. La autotutela está instalada en vastos sectores poblacionales, donde no hay policía, donde no hay jueces, donde no hay tribunales, donde no hay nada. Po. Lejano oeste. Claro, y los bomberos cuando hay un incendio incluso están entrando con dificultad, porque las calles no están diseñadas en muchos casos, entonces si hay incendios, si hay aludes, si hay temporales, vamos a tener muchas víctimas ahí, el Estado va a tener que poner plata para recuperar eso, es un problema serio. Oye, Iván, el otro problema que tú mencionaste, que para mí era inimaginable, es el de la instalación dentro de estos campamentos del narcotráfico y de sus maneras de operar. Sí. No, describías ahí el caso de Alto Hospicio, si mal no recuerdo, y otro, si mal creo que en Arica era, donde había, no sé, casas de tortura y cosas por el estilo. Sí. Cuéntanos de qué se trata eso, porque tampoco el grueso de la población en Chile conoce Lo que pasa es que tipo de cosas. Como algunos de estos campamentos o de estos traficantes de suelo son brazos operativos del crimen organizado, entonces lo que hacen ellos es administrar un sector, Cerro Chuño en Arica, por ejemplo. Entonces ellos administran, dan seguridad, venden o arriendan las casas, pero también tienen sus propias casas de tortura, que son las casas de pique que le llaman. ¿Ya? Y eso es donde... Eso es en Alto Hospicio, en Maipú, en con la banda competidora se encargan de eliminar soldados o cosas por el hacen estilo. extorsión, secuestro. Generalmente, hasta ahora ha sido entre bandas. Ya. Hay algunos civiles que han caído. Civiles, me refiero, que no están vinculados con las bandas. O sea, te agarran afuera, te secuestran, te llevan a la casa de pique, que es esta casa que está metida en un campamento, donde nadie sabe que está ahí, te filman, te torturan, piden el rescate. Y negocian el rescate, te pagan y te pueden matar o liberar. Por ejemplo, al teniente Ojea, que lo secuestra un comando, todo indica vinculado a la dictadura de Maduro, a él, asociados con un brazo del Tren de Aragua, lo secuestran, lo encierran en una casa, en un campamento que está en Maipú, lo torturan, lo matan y lo entierran en el mismo lugar. En el mismo lugar. Y generalmente los entierros, lo que yo vi en otros pisos, que se descubren cuando empiezan en el fondo a percolar las aguas, porque por mucha cal que tú pongas, por la estructura del suelo, no es como un barrio tradicional, entonces gente aparece el olor, entonces los vecinos reclaman y generalmente hay cuerpos. Ya se han sacado cuerpos en Cerrillo, se han sacado cuerpos en Arica, en Iquique, en Alto Hospicio. O sea, hay una película de terror que está ocurriendo en Chile en muchas partes y, bueno, que está ahí a vista y paciencia y no estamos reaccionando. Piensa tú que los homicidios se dispararon un 11% en Chile, pero hay sectores de Santiago donde se dispararon un 56%. En Puente Alto, por ejemplo, muchos homicidios son en campamentos. O sea, matan a la gente adentro de los campamentos. En Lampa, Lamparaíso, que es un campamento muy complejo, también. Entonces, al final del día tú tienes que estos lugares, no toda la gente que vive ahí, por cierto, pero los que controlan, cobran los arriendos, o si están vinculados a brazos operativos, son gallos que en el fondo usan esto como depósito de drogas, como casa de pique, y etc. Antes que pasemos a las propuestas que tú tienes, me sorprendió también en lo que escribiste, que había incluso un mercado de segunda vivienda. Sí. Porque uno podría entender que hay un migrante desesperado al cual necesita tener un lugar donde vivir. El Estado chileno recibió, o el país, digamos, recibimos decenas de miles de inmigrantes y bueno, se produce ahí una necesidad. Pero de ahí a que haya alguien que quiera tener una casa en el campo o en la playa, digamos, con este sistema, estamos hablando de otro problema además, porque no es solo el de la escasez de vivienda, ahí ya estamos hablando de gente que sin una necesidad urgente, sin algo que justifique esa conducta, está
fomentando esta actividad criminal por el lado de la demanda, digamos, haciendo compras. ¿De qué se trata esto? ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre generalmente en los balnearios, en San Antonio, en Cartagena, en El Tabo, en Viña y también en el norte hace años. En el norte no está vinculado al crimen organizado, en el norte de Caldera, Puerto Viejo, son balnearios tomados hace años, más de 20. Ahora, con esta estructura de venta descarada por redes sociales, el mercado siempre estuvo. Lo que pasa es que si tú querías comprarte una segunda vivienda en Viña, tienes que tener 80 palos, 100, 200, no sé. O sea, acá te puedes comprar un sitio por 10, 12, 8. Entonces hay un mercado gigantesco para comprar eso. Claro, pero que es una compra que ocurre, a mí como abogado, por supuesto, no se me ocurriría, pero que ocurre de facto, porque uno dice, bueno, obviamente aquí no voy a poder, no hay escritura pública, no es que vaya a inscribir nada en el conservador de bienes raíces, pago y ocupo y eso es. Sí, pues. Esa es la realidad. Por eso es que es muy importante cuando tú radicas el campamento, que tú separes a los delincuentes, a la segunda vivienda, de las personas que están en condición de vulnerabilidad, porque recuerda tú que muchos de estos terrenos son fiscales. De hecho, a ver, esto es peor. En Alto Hospicio, zona fronteriza, unos terrenos que está tomado por una de las bandas más complicadas, es del Ejército de Chile. O sea, el propio ejército no fue capaz de desalojar su terreno. No fue capaz. No le interesó. Cuando nosotros publicamos esto, nos hicieron una entrevista en el diario de la Estrella de Iquique y nadie lo había publicado en Iquique. En Iquique Alto Hospicio. Nadie. Habiendo 2 universidades. No era tema. No era tema. O sea, tus colegas, la gente de urbanismo. No era tema. Y de hecho, nosotros tuvimos algunas discrepancias con Techo. Al final llegamos a un acuerdo. Mira. Un techo para Chile. Techo para Chile. Oye, compadre, acá hay un porcentaje de la gente que está asociada a los campamentos que son delincuentes, criminales, peligrosos. Y eso fue tomándolo. Y hoy día tú ves que el ministro Montes lo reconoce, el ministro de la Vivienda. Y como hemos tenido casos muy dramáticos de ejecuciones, secuestros, extorsiones en campamentos, particularmente en el campamento de Cerrillos, en el de Maipú, y ahora en el de Colina y Lampa, entonces, sí, efectivamente hay un problema. Ahora, ¿cuál es la magnitud de ese problema? Eso. Vayamos hacia lo que tú estás proponiendo. Al final tú tienes un título que se llama ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Y hay 5 acciones ahí, algunas de las cuales uno se imagina que son más o menos, siendo ninguna fácil, algunas son más viables y otras son más complejas. Pero todas ellas parece a un lector como yo, digamos, que todas hay que enfrentarlas. Esto o nos hacemos cargo o de verdad tenemos un problema que solo va a crecer como un cáncer. Ya está muy extendido, 120.000 hogares, son 500.000 de personas. ¿Ya? Si el flujo migratorio sigue irregular, esto va a seguir creciendo porque el 70% de la demanda es inmigración, particularmente en el norte, que son las tomas que más crecen. Pero obviamente que las medidas son, primero, evitar que se tomen nuevos terrenos. Hay una responsabilidad del Estado, porque muchos terrenos son fiscales o de bienes nacionales, sobre todo en el norte, y de privados que tienen que tomar más resguardos. ¿Ya? La ley de usurpaciones ayuda en eso, pero cuando te enfrentas a un grupo de crimen organizado, el privado no puede salir a dispararle como hacían en Michato A, la banda de los propietarios con la banda de los usurpadores. Pues eso no ocurre en un Estado de Derecho. No. Entonces, hay que tener protocolos con carabineros, pero estos tipos apuestan a que la respuesta no va a llegar a tiempo. ¿Cuántas fuerzas especiales tienes tú para desalojar un campamento en Arica? ¿Debes tener 200 carabineros? Con suerte. Con suerte. Debe haber un bus de carabineros. Claro, entonces si tú entras con 500 familias con niños, ¿qué vaya a meter máquinas ahí? No. Pero no vas a agarrar a palos o con bombas lacrimógenas a toda esta gente. Por supuesto que no. Entonces hay casos descarados, como la toma de Quilpué, donde mataron a Alejandro Correa. El delincuente que lo mandó a matar con un sicario está hoy día preso, pero las personas que viven en la toma donde era el terreno de esta persona asesinada siguen viviendo ahí, con autos, con segundos pisos, con paneles solares, y este delincuente, en el fondo, que está preso, todavía tiene algún control, y el Estado no ha sido capaz de desalojarlo, y es un campamento chico. Donde el dueño fue asesinado, y a la familia le robaron el terreno. Y tienes parlamentarios, como Diego Ibáñez, que consideran que es imposible usurpar eso porque eso afecta la equidad social o no sé qué otra cosa.
Entonces tiene un respaldo político estas tomas también. Lo que ocurre en Cerro Navia con la Violeta Parra es muy complejo. Es una toma con armas, con facciones muy violentas y que tienen paro y respaldo político. Entonces, primero eso. Segundo, tienes que sacar a los elementos que controlan los campamentos y eso es una operación muy compleja, porque tiene que ser policial, con equipos especializados, porque son muy violentos. Y luego, en tercer lugar, tienes que ver cómo erradicar, asumiendo que tú no vas a poder desalojar un campamento que tiene 10.000 personas. Pero la Mula hoy día, entre la Mula y la Pampa, en todo el sector sur del Alto Hospicio hay 40.000 personas viviendo en campamentos. Eso es una ciudad. Inerradicable. Inerradicable. Entonces, si yo asumo que es inerradicable, ¿cuánto cuesta radicarlo? Que es ponerle calles, alcantarillado, para que eviten los fosos. Infraestructura. Eso es carísimo. Hay que partir, ¿o no? ¿Quién lo paga? ¿Cuándo se paga? Y eso es, pero tienes que sacar con trabajo policial a los tipos que controlan la toma desde el punto de vista delictual, crimen organizado, que lo ocurre en Maipú, que lo que ocurre en Cerrillo. Tú propones que parte del trabajo sea producir más oferta y por lo tanto quitarle espacio a estos tipos que abusan de la necesidad en el fondo de la gente, ofreciéndoles ellos una salida. Entonces ahí el Estado tiene que hacer y tú propones algunas cosas concretas que creo que vale la pena mencionar. Lo que proponíamos es volver a lo que hizo el presidente Frei Montalva en los años 60, que es en los terrenos fiscales o terrenos que podía comprar. En ese momento teníamos una migración campo-ciudad que era súper fuerte, pero no tenía una estructura criminal como hoy día. Adelantarse, dividirlos, urbanizarlos y entregar los terrenos a las familias para que puedan construir, autoconstruir. Claro, mediante un mecanismo legal de subsidio, de sitio de terreno, quitarle el mercado a estos delincuentes. Eso es muy importante, ¿ya? Porque además hoy día tienes que pensar tú que en el caso de Santiago, si tú eres una familia de clase media, que puede comprarse una casa de 2.000 UF, que son 70 millones, no tiene dónde comprarla. Tiene que irse a Buin, a Colina, o un departamento de 20 metros. Entonces, si tú no amplías la oferta de terrenos, si tú no aceleras la oferta y la producción de vivienda, obviamente estos delincuentes, a través de otros mecanismos que están usando ahora, que ya no es la toma, sino que son los loteos irregulares, la venta de derechos, van a seguir saltándose la ley. Un corolario, una consecuencia de lo que tú estás diciendo es que tenemos que darnos cuenta que este es un problema de todos. No viviremos en el campamento, pero la solución la vamos a tener que pagar todos. Y la estamos sufriendo todos con el aumento de la delincuencia, con lo que tú mencionas. O sea, a cualquiera le puede pasar que mañana lo secuestren, lo lleven a un lugar, lo torturen, tomen un video y le manden a la familia, oiga, lo vamos a seguir torturando a menos que usted nos pague. Digamos. Claro, entonces, este es un tema de verdad. Es que el problema es cuando tú entras a un campamento de estos, que no tiene numeración, que no tiene dirección, que no está en el Waze, que no existe. Que no existe. Tú puedes tener 10 casas de tortura en 2 cuadras controladas por... En un mundo paralelo. Claro, y nadie va a hacer nada, po. Entonces nunca te van a pillar. ¿Me entiendes o no? Y esto es lo que ha ocurrido en México, lo que ocurrió en Honduras, lo que ocurrió... en Brasil, por cierto. O sea, hemos importado una conducta criminal a Chile junto con la inmigración criminal que ha ocurrido de la mano con la otra inmigración, la de las personas que han necesitado escapar o irse de sus países por razones políticas, económicas u otras. Tiene una inmigración de 1 millón de personas. Si el 10% tienen antecedentes delictuales, son 100.000. Son 100.000 delincuentes. Si el 1% son de crimen organizado, son 10.000. Es un ejército. Así es. Y por eso es que no hay que satanizar la inmigración, pero tampoco hay que asumir esta postura buenista de que todos los que llegan son unos angelitos. Y que son bienvenidos, y además hay que darle derechos, hay que darle servicios públicos, y además tú no puedes regularizarlos, o sea, no puedes saber, de hecho, si los pillas, no los puedes deportar. En Colchane los bolivianos no lo aceptan, que es por donde entra gran parte del flujo. Entonces esto está vinculado a una serie de fenómenos que por supuesto que si nosotros no nos controlamos de la frontera, las ciudades se nos van a rebalsar. Bueno, Iván, yo quiero agradecerte no solo por la gentileza del año pasado de haber escrito este capítulo para nuestro libro, sino también por esta conversación de hoy día, que creo que a muchos de los que están viendo este programa les va a haber abierto los ojos sobre un problema que es grave, extendido por todo nuestro país. Y bueno, nosotros como Bofill Escobar Silva Abogados
son temas que nos preocupan. Los temas complejos son la especialidad de nuestra casa. Y en este caso, claro, son problemas de todos los chilenos que necesitamos enfrentar. Nuestra invitación es a que nos hagamos cargo. Va a haber más programas como este, con invitados interesantes como Iván hoy día. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Ricardo. Un gusto haber participado en este libro, además con destacados co-columnistas. Y felicitaciones por la iniciativa, porque estos temas tienen que ponerse en el tapete y ustedes tienen una visibilidad que permite que la gente tome noción de lo que estamos enfrentando. Así que muchas gracias. Gracias a ti y bueno, nos vemos en el próximo podcast sobre 10 años, 10 desafíos.